que vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos al versículo 23, voy a estar dando lectura hasta el versículo 34. La semana pasada tuvimos el privilegio de escuchar sobre el bautismo, la ordenanza del bautismo, y quiénes son los que son aptos para el bautismo, que es aquellos que están vivos espiritualmente, aquellos que no, ¿verdad? Que no están muertos espiritual, sino vivos espiritualmente. Y en el día de hoy tomaremos la segunda ordenanza. El Señor Jesús ha dado dos ordenanzas a la iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Hoy estaremos reflexionando, aprendiendo sobre la cena del Señor. Seremos exhortados, ha sido mi oración durante estos días, seremos exhortados en cuanto a este tema en particular. Estaré utilizando como base estos versículos en Primera de Corintios, pero estaré por algunos versículos en la Escritura. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, come en su casa, para que no se reúna para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Oramos al Señor. Señor amado, hemos leído tu palabra santa, Señor, tu palabra perfecta, tu palabra suficiente. Deseamos tus preceptos. Permítenos, Señor, que no recibamos tu palabra como mandatos gravosos, sino que nos deleitemos en tu palabra y en tus mandatos. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra, recibir la exhortación tuya, Señor. Permíteme a mí como predicador, Señor amado, exaltarte, humillarme y que tú seas exaltado. Permíteme que las horas de estudio, Señor, que he podido tener para compartir este mensaje sean de fruto para la edificación de mis hermanos, pero sobre todo que tú seas agradado, que tú seas exaltado, Señor. Señor, te ruego por mis hermanos, que sé que muchos han orado por mí. Señor, honra sus oraciones, edifícalos hoy, háblanos hoy, Señor, te lo ruego. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Imagínense por un momento que estamos en Egipto. Estamos en Egipto en el tiempo de Moisés. Hemos presenciado el abuso de los egipcios contra el pueblo. Hemos escuchado de un hombre que viene de parte de Dios a liberarnos. Nos ha tocado ver cómo el faraón ha endurecido su corazón.
Nos ha tocado ser testigos de las diferentes plagas que acontecieron a Egipto por la dureza del corazón del faraón y para la gloria de nuestro Señor. Nos ha tocado ver el río Nilo, el río más famoso que podía haber en ese tiempo, convertido en sangre. Nos ha tocado ver cómo invadían ranas todas las ciudades. Nos ha tocado aún presenciar los piojos, los mosquitos, las moscas, el ganado morir, las úlceras en el cuerpo. Nos ha tocado presenciar la lluvia de fuego y el granizo como el juicio de Dios. Nos ha tocado experimentar, ver las langostas y los saltamontes destruir toda agricultura, todos jardines, absolutamente todo. Nos ha tocado recientemente experimentar 3 días de total tiniebla sin ningún tipo de luz. Y ahora recibimos las instrucciones de este hombre llamado Moisés y nos da el mensaje de que va a pasar el ángel de la muerte del Señor y los primogénitos van a morir. Imagino a aquellos que tenían hijos pequeños, que habían presenciado todas estas situaciones, como cada uno de nosotros cuando tenemos hijos pequeños que son expertos haciéndonos preguntas. Me imagino en aquel momento alguien con un hijo pequeño tener que explicarle que las instrucciones habían sido matar un cordero y poner la sangre de ese cordero inocente en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no pasara por ahí. Solo me imagino las conversaciones de los padres con sus hijos después de haber presenciado el poder de este Dios. Regando su sangre en los marcos de entrada de su casa, porque la ira de este Dios sería desatada en medio de toda la ciudad contra los primogénitos. ¿Te imaginas esa noche los padres? No creo que haya dormido ningún padre. Imagínense saber que este Dios que ha mostrado su poder, los primogénitos de la tierra morirían, los que no tuvieran esa sangre en los dinteles de las puertas. Me imagino si tenían hijos, estaban mirando si sus hijos estaban respirando, mientras escuchaban probablemente los gritos de toda la ciudad porque habían perdido sus hijos primogénitos. Ciertamente fue una experiencia que ninguno de esa generación debía olvidar. Y aún ninguna de las próximas generaciones debía olvidar. Y veremos más adelante cómo Dios le da el mandato a esta generación para que se mantenga celebrando lo que se llama, que describe Éxodo 12, el Passover, la Pascua. Esto era algo para nunca olvidar. De hecho, todavía hoy es algo para nunca olvidar. De la misma manera, hermanos, en este tiempo, hoy, un día como hoy, último domingo del mes, nos reunimos a la mesa del Señor y recordamos el sacrificio de nuestro Cordero. Vemos niños por ahí corriendo con las copitas vacías, ayudando para recoger. Muchos aquí han presenciado esto por años, pero de la misma manera que el pueblo de Israel a través de los años se le olvidó este acontecimiento y cada vez era más fría su alma en cuanto a recordar la liberación desde el pueblo de la esclavitud en Egipto. Asimismo hoy todavía
Hemos endurecido en ocasiones nuestro corazón y hemos olvidado lo que representa este tiempo juntos de la cena del Señor. ¿Qué le estamos explicando a nuestros niños cuando la iglesia toma este tiempo para recordar el sacrificio de nuestro Señor? ¿Se ha endurecido nuestro corazón? Y hoy quisiera, a través de este sermón, hacer una pequeña teología bíblica de la ordenanza de la cena del Señor. Quisiera aclarar bíblicamente algunos asuntos importantes, pero sobre todo que Cristo se ha exaltado en medio de esta ordenanza. Que como ese pueblo quedó marcado con algo que no debieron nunca haberlo olvidado ni dejado atrás, así nosotros hoy seamos exhortados, porque recordaremos para siempre el sacrificio del Cordero. Por eso mismo resucitó y las marcas en su cuerpo están presentes, porque es el evento de la historia de la eternidad. Yo quisiera comenzar he dividido en cuatro partes el sermón y empezaremos con lo que es la institución de la Cena del Señor. Me gustaría que vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Porque vimos ahí en los versículos que leímos en Corintios, que el apóstol Pablo escribió: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que fue lo que recibió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo precisamente recibió el mandato del Señor Jesús, que fue el mismo mandato que recibieron los apóstoles cuando estaban en el aposento alto. Si usted vaya a Lucas 22 y va al versículo 14, dice la palabra del Señor: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente han deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También vemos cómo en Mateo 26 nos habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Nos damos cuenta que la Cena del Señor, la Cena del Nuevo Pacto, fue instituida el mismo día de Pascua. Ese relato que comenté, que vamos a ver más en detalle en Éxodo 12, ese relato, ese era el día de la Pascua, y ese día de Pascua es el mismo día que el Señor Jesús instituye la Cena del Nuevo Pacto. La pregunta sería: ¿y por qué Jesús instituyó la Cena del Señor en la Pascua y no otro día? Entonces, es importante que entendamos la Pascua. ¿Y qué pasó ahí en la Pascua? Bueno, la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, precisamente se titula el libro de Éxodo porque era la salida del pueblo de Dios de Egipto. Sabemos que esto fue algo que había ya profetizado Dios a Abraham, que el pueblo sería esclavo en Egipto. Y sabemos la historia de José, cómo llega a Egipto y demás, y cómo ahora a través de esta hambre trae todas las tribus a Egipto. Ellos crecen, se hacen un pueblo fuerte y ahora se olvidaron. José muere y el nuevo faraón se olvida totalmente de José y ahora empiezan a oprimir al pueblo judío. Y vemos que son esclavos en Egipto. Pero es necesario ver que a través de la Escritura, este evento de la salida del pueblo de Dios de Egipto no es un evento cualquiera, es un evento
esencial en la historia de la redención. Es comentado a través de toda la Escritura. Y este evento además marcó lo que es el comienzo de la nación de Israel como nación. Me gustaría que fuéramos a Éxodo capítulo 12. Y leamos del 1 al 14, porque esto sin duda tiene que ver con la institución de la Cena del Señor también. Aquí vamos a leer la institución de la Pascua, pero vemos cómo Jesús tomó la institución el día de la Pascua para instituir la ordenanza de la Cena del Señor. Dice en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 1, en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Esto tenía que ser así porque había que comer el cordero completo. Se estima que se necesitaban entre 10 a 20 hombres para comerse el cordero completo. Dice: conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. Ellos debían salir, estar listos, vestidos, preparados con todo para salir de Egipto. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Es necesario reconocer que el Señor Jesús, no por casualidad o por cualquier tema, era todo orquestado desde siempre, desde toda la eternidad, de que ese día de Pascua fuera el día en que se instituyera la cena del Señor, la ordenanza de la cena del Señor. Ahora podemos entender esas palabras de Jesús diciendo: he deseado intensamente comer esta Pascua. Era necesario, esa noche se mataba el cordero y tenían que estar listos. Solo hacían al anochecer. ¿Y qué pasaría? La liberación al próximo día. Y vemos cómo precisamente está pasando esto la noche antes del sacrificio de Cristo, de que el cordero sería sacrificado. Qué hermoso cuando lo miramos y decimos cómo Dios orquestó absolutamente todo, porque Él es Dios, es perfecto. Por eso cuando Jesús decía: la hora no ha llegado, ellos podrán hacer lo que ellos quieran, pero la hora no ha llegado. Había un día en particular, no sería un día más, un día menos, sería el día que Dios entregaría a su Hijo, sería el día
escogido por Él perfectamente desde antes de la fundación del mundo. La sangre de la Pascua, vemos cómo en el pueblo de Egipto esta sangre que fue puesta en las puertas de los marcos de las puertas de las casas, en los dinteles de las casas, vemos cómo esta sangre distinguió al pueblo de Dios del pueblo que no era de Dios. Hubo una distinción del pueblo de Dios y del que no era. El que no tenía esa sangre en las puertas de sus casas, sus primogénitos murieron sin duda. También vemos cómo esta observancia de la Pascua más adelante para el pueblo era una señal de fe al Dios verdadero. Este es el Dios que nos libró de la esclavitud en Egipto. La sangre del Cordero de Pascua simbolizó para el pueblo judío la salvación de la ira de Dios. Simbolizó la salvación de la ira de Dios. Ellos están claros que lo que pasó por encima de sus casas fue la ira de Dios contra ese pueblo, que no era su pueblo, el pueblo egipcio. Y vemos cómo Cristo celebra la última Pascua, porque esta cena de Pascua que celebró el pueblo judío y celebraba haciendo memoria de esto, era una sombra de lo que habría de venir. Ahora podemos, como he dicho, entender esas palabras de Jesús: intensamente deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Imagínese Jesús como un niño judío creciendo, viendo esta Pascua consistentemente, y ahora haciendo el plan cerca al próximo día ya sería sacrificado. Como el pueblo, no tan solo durante la vida de Jesús, sino antes, cientos de años, haciendo esta Pascua, haciendo memoria de cómo Dios los había librado de la esclavitud. Y Jesús hoy estaba diciendo, en otras palabras, hoy vendrá lo verdadero. Hoy la sombra se acabará. Hoy vendrá la verdad, la salvación en persona. Hoy vendrá el Salvador. Hoy vendrá ese Redentor esperado, ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, que su sacrificio es suficiente para siempre. Esa noche de Pascua, como he dicho, se celebraba el día antes de ver los sacrificios, de ver los sacrificios. En el caso del pueblo judío, celebraban la noche de Pascua y luego tendrían sacrificios por el pecado del pueblo. Esto pasaba en el próximo día en el templo. Habían miles y miles de corderos que eran sacrificados. En este tiempo se estimaba una población altísima de corderos, casi podía llegar al 1.000.000 de corderos que mataban consistentemente cada año. Pero en el caso del sacrificio de Cristo, lo que ocurriría es el sacrificio del nuevo pacto, el sacrificio de una vez, que sería una vez y para siempre. Esto marcaría el éxodo espiritual para el pueblo de Dios. Dice el hermano Griffiths, que escribió acerca de esto, dice: Jesús asoció de manera simbólica el pan y el vino con su cuerpo, que pronto sería partido, y su sangre, que en breve sería derramada. La sangre es ahora la sangre del pacto, el nuevo pacto que Jesús instituiría mediante su muerte y resurrección. Amados, de la misma manera que la cena pascual era el fundamento del antiguo pacto, porque vemos ahora cómo el pueblo va con el Señor al monte Sinaí y hay un pacto que vemos ahí presenciado con los 10 mandamientos y el pueblo de Dios haciendo pacto con su pueblo. Vemos cómo esta cena pascual es el fundamento de este pacto, de este antiguo pacto. Esto sería también a la vez la cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Es la cena, es el fundamento del nuevo pacto que tomó lugar antes
de la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. De la misma manera, amados, que la cena pascual servía como un recordatorio de redención que el Señor logró para su pueblo, sacarlo de la esclavitud en Egipto. La cena del Señor que celebramos como iglesia se convierte en un poderoso recordatorio vivo de la redención que el Señor Jesús logró para su pueblo al librarnos de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros miramos algunos elementos de la Pascua judía, cómo la celebraban, nos damos cuenta de que Jesús tomó desde la misma cena judía unos elementos poderosos, importantes, que nos hacen dar gloria al Señor y ver cuán hermoso, cómo esta sombra ahora siendo cumplida de manera perfecta, el Señor Jesús toma todos los elementos y todo tiene significado ahora. Vemos que lo primero que ocurría en esta cena que ahora el Señor Jesús está teniendo con sus discípulos era la oración de acción de gracias. Se hacía una oración de acción de gracias en esta cena pascual. Luego se pasaba la primera copa. Esta copa era la copa después de la oración de acción de gracias. Luego de eso se lavaban las manos, era una purificación. Ceremonialmente se reconocía la necesidad de limpieza que necesitamos. Interesante que vemos cómo en otro de los evangelios, en Mateo, nos narra, de hecho no, en Lucas nos narra cómo después de esta copa de acción de gracias y la purificación, lo podemos conectar en ese mismo momento porque Jesús va y lava sus pies como parte de esa porción, ¿verdad?, de la purificación. Vemos que en este momento es el momento que empieza la discusión entre los discípulos por quién sería el mayor. Imagínense todo lo que está pasando aquí. Están ahí en la cena, en la última cena, en la última Pascua que celebrarían y la primera que están celebrando del nuevo pacto. Y están entre ellos discutiendo quién sería el mayor. Y ahora en este tiempo de purificación, Jesús toma una toalla, va al piso y lava los pies de los discípulos. Esto todo está pasando en esa cena. Normalmente esta cena era larga, tomaba bastante tiempo, a diferencia de la cena original que estaban ya vestidos listos para salir. También en esta cena pascual luego comían hierbas amargas, que eso lo vimos en el relato de Éxodos, y pedazos de pan en el aceite de hierbas amargas que representaban el tiempo amargo que Dios les permitió en Egipto. Luego cantaban el Jalel, el Jalel es del Salmo 113 al 118, empezaban en esta porción en el 113 al 114, lo cual daba paso a la segunda copa. Estas copas eran las primeras dos copas, eran de vino diluido, o sea que nadie vaya a pensar que nuestro Señor se embriagó. Cuando nosotros hablamos de vino en el contexto bíblico no es como el vino de nuestro tiempo. El vino de nuestro tiempo está destinado para embriagarse. El vino de aquel tiempo, y creo que lo he hablado en otras ocasiones, era un vino diluido porque el agua podía enfermarte de diferentes virus, diferentes bacterias, diferentes cosas, y se utilizaba en conjunto con el agua y se diluía. Claro, y no podemos decir que no, en momentos se usaba un vino con un porcentaje más fuerte, con más fermentación y demás. Eso lo vemos en las bodas de Caná, por ejemplo. Pero en este momento vemos que era un vino diluido. Se da la segunda copa. En este caso, el jefe de la familia o el jefe de la mesa explicaba el significado de todo eso. Iba por el recuento de lo que Dios había hecho y cómo Dios los había librado de Egipto. Luego se cantaba finalmente, ¿verdad? Luego de eso, finalmente se comía el cordero, lo que daba el paso a la tercera copa y se cantaba la última porción del himno de Jalel, que si usted lee luego del 115, Salmo 115, al Salmo 118, y usted se toma el tiempo para leer ese Salmo 118, el pueblo diciendo, sálvanos,
Oh Jehová, sálvanos, que tu salvación venga, ¿verdad? Estoy resumiendo lo que habla el Salmo, pidiendo esa salvación, y precisamente eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ese era el Salvador. Pero vemos cómo Jesús, hay una cuarta copa que la llamaban la copa precisamente de la esperanza. Y Jesús en la cena con los discípulos no toma la última copa. Pero es importante que cuando vemos en Lucas, él dice que esta será la copa que tomará cuando en su reino. Es una promesa, lo vemos escatológicamente, y cada vez decimos, ¿verdad? Y oramos eso, esperamos con él, y sabemos que lo que acontecerá es que tomaremos esa copa con él, nos encontraremos con él a la mesa. Gloria sea al Señor. Dice, esta última copa la beberé con ustedes en el reino de mi Padre. En Lucas 22 dice, en el 28, ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Tenemos una promesa a los apóstoles. Las palabras de la institución de la cena del Señor dejan claro que la cena del Señor es un símbolo del nuevo pacto y recordatorio de su muerte. Eso lo hemos leído en la carta a los Corintios. Esta sería la última Pascua que Israel celebraría. El sacrificio en la cruz del Calvario ha cumplido perfectamente la sombra de la Pascua y hemos sido librados de la esclavitud del pecado. La iglesia no está llamada a celebrar la Pascua que celebran los judíos, porque Cristo es nuestra Pascua. La iglesia del nuevo pacto está llamada a hacer memoria del sacrificio de Cristo en la cena del Señor. Yo sé que a veces tenemos este tiempo que se llama Pascua, que obviamente sabemos que son tradiciones muy católicas romanas, y no vemos nada malo hacer lo que siempre hacemos, predicar más intensamente. A veces alineamos algunos sermones para esa semana porque hay gente buscando dónde escuchar y queremos ser más intencionales de lo que normalmente siempre somos. No podría decir ni más intencionales porque siempre lo somos. Pero realmente la iglesia no está llamada a celebrar la Pascua. La iglesia está llamada a celebrar la ordenanza de la cena del Señor. Lo cual nos lleva al significado. Me encanta lo que dice la Confesión de Londres de 1689. Dice, la cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Vemos cómo, ¿verdad?, abarca la confesión de fe en cuanto a la cena del Señor, cómo abarca todos los puntos, la institución, lo que representa para nosotros el para qué, lo cual obviamente debemos tomar tiempo para estudiar todos los versículos acerca de esto. Pero más en detalle con los elementos, cuando Jesús declara, hablando del significado de la cena, cuando Jesús declara que este pan es mi cuerpo y la copa es mi sangre del nuevo pacto, que esto lo dice en Mateo 26, ¿qué quiere decir Jesús exactamente? Y usted dirá, bueno, yo sé lo que quiere decir. Bueno, pero eso es un debate largo, es un debate bastante grande. Pareciera sencillo, pero es un debate muy grande. ¿En qué sentido es una participación en el cuerpo y la sangre de Cristo? Fíjense que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, a veces estos versículos son de mucha discusión. Dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera participamos? Es la pregunta, en la sangre y el cuerpo de Cristo.
Vemos cuando Jesús en el capítulo 6 de Juan dice que tienen que comer su propio cuerpo, tienen que tomar su propia sangre. Vemos cómo los católicos romanos han caído en lo que se llama como la transubstanciación. Lo practiqué y como quiera no me sale bien. Y lo practiqué. Transubstanciación. Y este punto de vista es sostenido, como he dicho, por los católicos romanos. Obviamente es un punto que no es correcto. Se utiliza en el versículo de Jesús en Juan 6, 53 al 56, y algunos otros versículos, entre también lo que leí en Primera de Corintios capítulo 10. Y este punto de vista establece, creen que los elementos en la misa se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo de manera literal. Es un sacrificio. De hecho, creen que la cena infunde salvación. Eso es cuando usted ve y ellos hacen su proceso, ¿verdad?, de Eucaristía. Ahí lo que ellos en cierta manera están viendo es un sacrificio. Es Cristo sacrificado como ofrenda otra vez. Y esta doctrina fue rechazada y debe ser rechazada, porque Jesús físicamente está presente en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y la idea de una ofrenda por el pecado, otra ofrenda por el pecado, socava la suficiencia de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que nos dice que fue sacrificado, entregado una vez y para siempre. No hace falta otro sacrificio, como dice en Hebreos capítulo 9. También vemos otros como, por ejemplo, los luteranos que practican la consubstanciación. Consubstanciación. Este fue el punto de vista de Lutero, aunque él no sabía que se le llamaba así, esto se le dio el nombre luego, pero todavía es sostenido por los luteranos hoy. Lutero corrigió algunos puntos de vista de los católicos romanos, pero aún, ¿verdad?, con el hecho de que de manera literal Jesús estaba ahí, pero aún la solución de Lutero, y cito a Kenneth, que es un teólogo que escribió un libro sobre eso, y cito y dice: la solución de Lutero fue decir que aunque el pan y el vino no se convirtieran de manera literal en el cuerpo y la sangre de Cristo, Jesús está espiritualmente bajo y a través de los elementos, y por eso es que de ahí se utiliza ese prefijo con consubstanciación. Hay un sentido real en el que Jesús está presente en la cena, incluso si no hay ningún cambio en la sustancia de los elementos mismos. O sea que Lutero ve ahí a Jesús. Jesús está experimentalmente presente bajo y a través de los elementos. Esto también es rechazado por la mayoría de los reformadores más adelante, los puritanos y lo que conocemos hoy como Iglesia Reformada. Solo los luteranos se quedaron con esta visión de la consubstanciación. También vemos aquellos que ven la Cena del Señor como un memorial. Normalmente la mayoría de los bautistas, no necesariamente los reformados, pero la mayoría de los bautistas ven el memorial, y este es el punto de vista más parecido a Zwinglio, que fue uno de los reformadores. Y Zwinglio insistía, cito uno de mis libros de teología, Zwinglio insistía en que debía tomarse en sentido figurado y no literal la afirmación de Jesús de que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Después de todo, ¿verdad?, vemos eso. O sea, Zwinglio veía que no debíamos tomarlo de manera literal, sino totalmente simbólica, lo cual obviamente estamos de acuerdo con eso. El punto de Zwinglio era que Jesús decía: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, o sea, contrarrestando lo que decían los católicos romanos y por qué veían de manera literal a Cristo en la cena. Pero ahora bien, en el caso de Zwinglio solo lo veía como un memorial y decía que aunque Cristo está presente con su pueblo, no está especialmente presente en la cena. Y vemos finalmente lo que es la presencia espiritual, que es
la postura. Estas son de las posturas más conocidas, pudieran haber algunas que ni están consideradas, pero estas son las 4 posturas más conocidas y la final es la presencia espiritual. Esta normalmente es una postura más proveniente de Juan Calvino y es la posición reformada predominante, donde, ¿verdad?, Calvino rechaza la idea de que físicamente está el Señor Jesús en los elementos y dice que Cristo está presente espiritualmente de una manera especial, pero no está presente físicamente. Dice que hay una verdadera comunión espiritual que tiene lugar entre el Señor y su iglesia mientras se celebra, ¿verdad?, la cena del Señor. Y que esto conserva un significado simbólico y no literal, pero al mismo tiempo tiene lugar una verdadera participación de Cristo. Y esto es a lo que más nos apegamos nosotros como iglesia. Vemos que es un memorial, hacemos memoria del sacrificio de Cristo, pero reconocemos la presencia especial del Señor Jesús en su pueblo cuando participamos de la ordenanza. Es como básicamente lo que hace la ordenanza, es como una foto. Usted, por ejemplo, me enseña una foto de su padre y usted dice, mira, aquí está mi padre. Y bueno, usted dice, bueno, la foto no tiene carne y hueso, no tiene sangre, y te está diciendo, ahí está mi padre. Y nosotros vemos cómo, de cierta manera, ¿verdad?, el sacrificio, la cena del Señor representa a Cristo, es como ver a Cristo, es la presencia especial de Cristo. Vemos que aún eso lo vimos en la adoración, y en el Salmo 22 lo vemos, delante de tu congregación dirigiré las alabanzas. Vemos como el Señor Jesús de manera especial está presente espiritualmente y especialmente en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, en la cena del Señor. Lo cual nos lleva a la práctica. La Escritura no establece una frecuencia en particular. Usted ha estado probablemente en iglesias que no se sabe ni cuándo hacen la cena del Señor, hay iglesias que lo hacen mensual, hay iglesias que lo hacen semanal, podrá encontrar alguna iglesia que lo haga todas las veces que se reúnan. Y la Escritura realmente no establece una frecuencia en particular, a pesar de que algunos argumentan que sí la hay. De hecho, en un momento vemos en el libro de los Hechos y nos damos cuenta que partían el pan siempre que se reunían. O sea que si vamos a buscar algún ejemplo bíblico, deberíamos tomar el del libro de los Hechos y siempre que nos reunamos tener cena del Señor, porque eso era lo que normalmente pasaba. Partían el pan siempre que se reunían. Pero debemos prestar atención a la historia de la práctica de la ordenanza y los peligros en que podemos caer como iglesia. Yo estoy convencido de que Dios permite que nosotros utilicemos la prudencia en aquellos temas que no están específicamente en la iglesia, establecidos en la Escritura, debería decir, y reglas específicas de cómo debemos ejecutarlas. O sea, en la Biblia no dice cuántas veces debemos tener bautismos, que es la otra ordenanza que hay. La iglesia debe utilizar prudencia, los pastores deben utilizar esa sabiduría bíblica, esa prudencia, y de igual manera vemos cómo esto es un tema también de prudencia. Lo que sí es importante que dice la Escritura, y lo vemos ahí precisamente en esos versículos de la cena del Señor que leí al principio, que debemos, dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. O sea que es algo que sin duda tenemos que hacer, de lo cual tenemos que participar. Dice el versículo 20 más adelante, por tanto cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Entonces vemos, hablando del tema de la práctica, cómo en la iglesia se convirtió en un problema grave. Por eso es que nosotros debemos aplicar prudencia en todo y debemos aprender de lo que dice la Escritura. En el libro de los Hechos, era una comida. Básicamente había una comida, había una mesa servida, se partía el pan.
y tenían la cena del Señor. Pero la gente comía y vemos cómo esto trajo mucho dolor a la iglesia, trajo muchos problemas a la iglesia por el pecado sin duda, por el pecado sin duda. Vemos ahí al apóstol Pablo haciendo advertencias y Jesús nos habla de que sus discípulos debemos obedecer, ¿verdad?, sus instrucciones y debemos tomar la cena consistentemente. Esto debe ser una práctica continua, o sea, no podemos por el pecado del hombre no dejar de hacerlo, tampoco esa es la solución, pero sí requiere prudencia de nuestra parte, sí requiere prudencia de nuestra parte. Cuando hablamos del tema de la frecuencia, de cómo lo hacemos, bueno, pues ha sido ajustada según aún la misma historia de la iglesia. Por eso usted ve aquí que cuando nos reunimos, usted no ve alimentos, no ve un montón de alimentos, no ve un montón de cosas, que ve algo sencillo, simple. Algunos quieren dicen, bueno, ser bíblico es hacer exactamente lo que dice la Escritura. Bueno, la respuesta es sí, pero si hay temas que no los dice exactamente, nos toca ejercer prudencia. Entonces, a veces usted va a ver iglesias que dicen, no, tiene que ser semanal. Bueno, la Biblia no dice que tiene que ser semanal. La Biblia dice que debemos hacerlo consistentemente. Podemos discutir y argumentar sobre ese asunto, pero también hemos visto cómo lamentablemente, cómo muchas iglesias, como nosotros en un tiempo participamos, pueden caer y ser tentados a caer en un rito, el cual termine siendo afectada la congregación y pasando como simplemente una ceremonia más y terminar en un enfriamiento craso. No critico a ninguna iglesia que lo hace de manera semanal, es bueno. Nosotros como pastores nos dolía el corazón saber que habían tantas situaciones en medio de los hermanos y ver pasar los hermanos una y otra vez con pecados públicos. Nos partía el corazón, y queríamos de cierta manera pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayudara en medio de todo esto, y por eso tuvimos un cambio a hacerlo de manera mensual, lo que entendemos que es prudente, como muchas iglesias sanas también lo practican. Las ordenanzas, ¿verdad?, como he dicho, la ordenanza de la Cena del Señor, otros se han inclinado a hacerlo, ¿verdad?, semanal, mensual, no hay pecado en eso. Ahora bien, yo pienso que más de mensual podría traer, no voy a acusar de pecado a alguna iglesia que lo practique trimestral, algunas iglesias hasta esperan un año, pero es muy peligroso porque se incumple el propósito de la ordenanza para la cual fue establecido. Y es muy peligroso para una iglesia no practicar consistentemente la ordenanza de la Cena del Señor, porque precisamente es evangelístico, es en santificación, es en todos los aspectos de nuestra fe lo que es resaltado cuando se practica la Cena del Señor. Hay una confrontación a nuestra alma que es saludable y necesaria. Una iglesia debe consistentemente practicar la ordenanza de la Cena del Señor. Sería muy peligroso hacerlo en una frecuencia que tome demasiado tiempo. Sería muy peligroso. La administración de esta Cena del Señor en nuestra iglesia y parte de nuestra confesión, obviamente dice que deben ser oficiadas por los ancianos de la iglesia. Esto sin duda es prudencia, es sabiduría. Claro, yo lo voy a poner de una manera clara. Cualquiera que sea el liderazgo que sea escogido en la iglesia, debe ser quien debe ejercer y oficiar la Cena del Señor. Eso es lo bíblico. Va a haber iglesias que probablemente tengan un proceso, como pasó en nuestra iglesia por un tiempo. En un tiempo yo no era todavía pastor ordenado, pero estaba pastoreando la Grey. Y me tocó ejercer en la Cena del Señor y oficiar la Cena del Señor, pero era el ministro escogido por la iglesia para hacer todos esos asuntos. O sea que no tenemos que caer en la regla clara, tiene que ser un pastor, bueno, tiene que ser un candidato a pastor, al menos alguien que tenga el carácter, y sea una iglesia que obviamente que lo que tiene son diáconos o no tiene ningún liderazgo, debería acudir a otra iglesia para que los ayude en ese proceso. Es sabio que sea la iglesia, ¿verdad?, quien determine y que debe establecer un liderazgo claro para atender eso. Hermanos, esto también podemos ver lo que es la diferencia entre la cena cerrada, la cena cercana.
Cenas cerradas son iglesias que deciden solo que sean los miembros los únicos que participen, los miembros de la iglesia local, que sean los únicos que participen. Normalmente esto es una cena cerrada. Nosotros practicamos lo que es la cena cercana. Invitamos a todo aquel creyente bautizado y que no está en una disciplina eclesiástica con otra iglesia. Vamos a tener hermanos que a veces nos visitan de otras iglesias y son miembros de otras iglesias, ¿verdad? Y deseamos que participen con nosotros. Ahora bien, no tenemos una cena abierta como otras iglesias. La cena abierta no hay ninguna exclusividad en particular, invitan a cualquiera que desee pasar y esto se presta para poner en tentación a muchos a pasar que no deberían pasar. Si usted va a través del argumento bíblico, usted no va a encontrar un texto específico que diga que una persona que no se ha bautizado no puede participar de la cena del Señor. En toda honestidad, no lo va a encontrar. Ahora bien, cuando hace teología bíblica y estudia la Escritura y dice, ok, tienes que hacerte una pregunta, ¿por qué una persona no cumpliría la ordenanza del bautismo y quisiera cumplir la ordenanza de la cena del Señor? Si está en rebeldía con la ordenanza del bautismo, no debería participar de la cena del Señor. Y esa es la razón por la que lo hacemos. O sea, podemos entrar en el tema. Dime un texto que diga que alguien que no se ha bautizado no puede pasar a la cena del Señor. Bueno, no es que hay un texto que diga eso. Es que obviamente utilizando la sabiduría bíblica reconocemos que es necesario que una persona cumpla las ordenanzas del Señor. Y si no ha cumplido la ordenanza del bautismo, que es la declaración de su fe pública, como veremos hoy, ¿por qué quisiera participar de la cena del Señor? Está poniendo en duda si realmente quiere asociarse con Cristo o no. Y esa es la razón por la que pedimos que solo pasen aquellos que han sido bautizados como creyentes, no bautizados en un chapuzón de agua, sino bautizados como creyentes. Y lo hacemos de esta manera y no tenemos problema con que personas de otras iglesias que son miembros de otras iglesias hermanas se acerquen a la cena del Señor. Ahora bien, sí les quiero decir, tenga cuidado porque si usted no es miembro de ninguna iglesia, si usted no es miembro de ninguna iglesia y usted no está en camino o sea, no hay un proceso para usted participar, no desea en su corazón ser miembro de ninguna iglesia, ¿verdad? Vuelvo y digo, no está en camino y no hay ningún deseo de ser miembro de ninguna iglesia, no participe. Es un pecado público, usted está despreciando la iglesia de Cristo. Usted está despreciando la iglesia de Cristo. Aquí yo sé que tenemos hermanos que han sido ya bautizados, que vienen de otras iglesias, que tienen deseos de ser miembros de la iglesia y están en procesos, bien, no se quede sentado, ¿verdad? Pase y comparta con nosotros la cena del Señor, no hay problema. Pero si lo que hay es un corazón de que no, yo no quiero ir a ser de ninguna iglesia, no estoy en ningún proceso, yo no necesito la membresía de ninguna iglesia, es una actitud rebelde. Usted está públicamente en pecado con el Señor. Usted está pasivamente despreciando la iglesia de Cristo. La recomendación es que se aleje de la cena del Señor, si ese es el caso. La advertencia, para terminar, ¿cuál es la advertencia que nos da el apóstol Pablo, hermanos? Sé que he traído bastantes temas interesantes, pero quería aprovechar este tiempo y que usted sepa por qué hacemos las cosas que hacemos. Que usted tenga claridad bíblicamente de los asuntos. Pero sí es importante que prestemos atención a la advertencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice precisamente que de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa indignamente? Dignamente significa pasar a la cena del Señor sin arrepentimiento, aferrado a tu pecado personal. Cuando no tan solo eso, que te quedas en tu pecado, sino cuando pasas sin discernir espiritualmente, pasas como un rito por costumbre, con una actitud de impiedad. Recibe la advertencia que nos da la Escritura en el día de hoy.
nos dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Es como si el cuerpo y la sangre del Señor están delante de nosotros y los pusiéramos en ridículo, los pisoteáramos. Así es la manera en que el apóstol Pablo está trayendo esta advertencia de manera pesada a la iglesia de Corintios. Esto ha creado tanto peso en su corazón que él mismo ha presenciado, ha visto, según lo que probablemente le habían contado, cómo la disciplina del Señor había marcado a esta iglesia. Dice en el versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Y no es que están durmiendo en la casa, es que murieron. La advertencia, mis hermanos, no es para que te retengas. La advertencia es para que te arrepientas y dejes de retener la rebeldía en tu corazón y dejes de abrazar tu pecado y vengas al Señor en arrepentimiento. Por eso es que hay un mandato, examinarnos cada uno de nosotros cuando vengamos al tiempo de la cena del Señor. El pastor Byron hará un llamado a examinarnos. Debemos examinar nuestras vidas delante del Señor. Tomemos en consideración lo que ha pasado aquí, que no se nos olvide que un día la ira del Señor pasó sobre el pueblo de Egipto, mientras todos los hogares gritaban por la muerte de sus primogénitos, experimentando la ira de Dios. Asimismo nosotros hoy solo somos salvados de la ira de Dios por esa sangre de Cristo, por la cual fuimos marcados. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe para juicio para sí. Juicio para sí. Les hago una exhortación a cualquiera que esté entre nosotros hoy, que no conoce al Señor, que no se ha entregado al Señor, no ha puesto fe en el Señor. Dice en Lucas 22, 21, pero vean la mano del que me entrega, está junto a mí en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer esto? Es que cuando vemos esa discusión en la cena del Señor, mis amados, ahí estaba también Pedro. Estaba Judas, estaba hablando de Judas, sería quien lo entregaría. Era el que no había realmente entregado su vida al Señor. Qué bueno que estás aquí, me alegro que estés aquí. Y hoy tendremos cena del Señor. Judas en su corazón, mientras el Señor estaba hablando de lo más importante que pueda pasar en la eternidad, el Salvador está aquí. Judas estaba en su corazón divagando de cómo iba a entregar a Jesús. Así puede haber algunos entre nosotros hoy. Aquí, locos por salir para ir a vivir su vida pecaminosa y sin piedad. Pedro y Judas hicieron lo mismo, traicionaron al maestro. Porque ahí estaba también Pedro. Pedro dejaría al maestro solo. Pero Pedro era un verdadero convertido. Y Pedro se arrepintió y lloró amargamente cuando vio su pecado. Y vino el Señor lo estaba esperando en la orilla del mar, esperándolo ahí para restaurarlo. Y Pedro recibió el perdón de su Señor. Hermano, la cena no está dada para alejar, no nos olvidemos de la gracia de nuestro Señor. Pedro, de igual manera que Judas, hizo algo atroz, fue un traidor, lo traicionó. Pero siempre hay una nueva mañana. Para nosotros hoy es esa nueva mañana, hermano. Si hemos vivido dándole la espalda a nuestro Señor en esta pasada semana, en este pasado mes, si hemos vivido dándole la espalda al Señor, hoy es un día que el Señor permite que experimentes su gracia. Ven a Él, no te endurezcas, no endurezcas tu corazón. Pero si hay alguno aquí como Judas, que no está dispuesto a entregar su corazón, la misma perdición que le corresponde a Judas es lo mismo que te corresponderá a ti. Entre tú y Judas no hay ninguna diferencia. Tú podrás pensar que el pecado de Judas es peor que el tuyo. Te digo algo, no. Vas a estar en el mismo lugar
donde está Judas. Pero hoy es un día que Dios está salvando hoy. Su mano no se ha cortado para salvar. Si Dios te ha permitido escuchar estas palabras, arrepiéntete, ven en fe al Señor, ven en fe al Señor. Y mis hermanos, hoy tenemos la bendición de celebrar ambas ordenanzas establecidas por nuestro Señor. Ambas ordenanzas para su iglesia, tanto el bautismo como la cena del Señor, nos recuerdan la salvación. Dios nos cuida a través de estas ordenanzas cada vez que recordamos quiénes éramos y quiénes somos en Él. No tomar estas ordenanzas con la seriedad que establece la Escritura tiene consecuencias graves para la iglesia. Ambas ordenanzas son para aquellos que han nacido de nuevo. Una iglesia que bautiza a aquellos que no han sido convertidos pronto tendrá graves consecuencias. Empezarán a morir como iglesia local. Y una iglesia participando de la cena del Señor sin discernir espiritualmente, pronto será disciplinada por el Señor y los efectos se podrán ver hasta físicamente. Solo por la gracia de Cristo, mis hermanos, podemos participar de estas ordenanzas. Y hoy recordemos al Señor y su presencia especial en medio de su pueblo, mientras estamos en el bautismo de los hermanos que se bautizarán en este momento y estamos en la cena del Señor. Oremos. Padre amado, nos acercamos, Señor, con temor y temblor, reconociendo, Señor, tu santidad. De la misma manera que pasaste esa noche por Egipto y tu ira fue derramada sobre ese pueblo, asimismo será derramada eternamente por todo aquel que te ha rechazado. Señor, ¿quiénes éramos nosotros para no estar ahí? ¿Quiénes éramos nosotros para que el ángel de la muerte no pasara por nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros si éramos igual que ellos, hijos de ira? Pero tu palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, solo por tu voluntad, por nada que nosotros hiciéramos, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Derramaste la sangre de tu Hijo, amado, en la cruz del Calvario, y nos marcaste con su sangre para siempre. Y hoy tenemos paz contigo, Señor. Y hoy cuando tenemos estas ordenanzas, nos recuerdan de tu gracia, de tu bondad para nuestra vida. Aquellos que no merecíamos, Señor. Glorificado sea tu Hijo amado Jesucristo por la eternidad. Permítenos, cada vez que veamos estas ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, glorificarte por siempre, reconocer nuestra maldad, quiénes éramos y quiénes somos hoy escondidos en Cristo. Que esto, Señor, sirva cada día para fortalecernos, crecer y vivir una vida en santidad delante de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.